Yo soy un gran vitalista. Yo estoy en los libros porque vi que los libros estaban profundamente vinculados a la vida. Mi biblioteca está en mi cabeza y es hija de los avatares de mi vida, ¿no? Mi vida ha sido también un poco caótica, ¿no? He dado muchas vueltas por el mundo y entonces pues por ahí se me han ido quedando los libros, ¿no? Y está bien que estén por ahí, tampoco pasa nada. Yo estoy en la literatura por pasión. La palabra pasión y la palabra placer, la palabra sentimiento, la palabra fuerza vital, todas estas palabras son las grandes palabras de la literatura. Y muchas veces les decía a los chavales, a mis alumnos, decía, vamos a ver, tenéis la suerte de esta asignatura, que esta asignatura va sobre la vida. O sea, aquí no... Esto es lo que estáis viviendo en la calle. Esta asignatura va sobre lo que pasa en la calle, lo que pasa con vuestros amigos, con vuestros primeros amores, con vuestras primeras decepciones, con vuestra primera experiencia de la vida. Es una maravilla que tengáis una asignatura así, y los convencía. Yo tenía 13 o 14 años y vi La vida de Rimbaud y dije, bueno, ¿esto qué es? O sea, el tipo que a los 16 años ya era el poeta, el mayor poeta del siglo XIX, con 16, 17, 18, me fascinó su vida. Luego me fascinó la vida y la poesía de Baudelaire. Es verdad que a Baudelaire lo entendía mejor que a Rimbaud, ¿no? Y luego pasé al rock and roll. Me volví loco con la música de Lou Reed, con la música de la Velvet Underground, con la música de Bob Dylan, y todo eso formó una especie de matrimonio perfecto entre música, entre rock and roll y poesía francesa del XIX. Luego empecé con la poesía española del siglo XX, empecé con Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma, empecé a leer ya, y ya se formó allí una gran pasión y una gran vocación, ¿no? La lectura que a mí me transmitió la idea de que yo podía ser escritor fue Kafka. Cuando yo me leía Kafka, la obra completa, con 27 o 28 años, cuando me dio mi primer destino de profesor en Teruel. Entonces Kafka está vinculado, en mi caso, a Teruel, ¿no? Que al final pensé que Teruel era un territorio kafkiano porque yo me leía Kafka entero en la provincia de Teruel. Me reveló que el mundo es una comedia metafísica. Me reveló que hay mucho sarcasmo, que hay humor y tragedia, ese punto misterioso que está en Cervantes también, en donde lo trágico se convierte en cómico, ¿no? Que eso es Kafka. Yo soy más de Cervantes que de Don Quijote, fíjate. O sea, yo me quedo en ese momento en que Cervantes concibe a Don Quijote desde un sentido de la libertad y desde un sentido de la tolerancia, y desde un sentido de una afirmación de la vida. O sea, la obra de Cervantes a mí me interesa porque es como diría Nietzsche, es un enorme sí a la vida, ¿no? Y Cervantes había vivido una vida llena de sufrimiento, llena de adversidad, y tenía razones para haber escrito contra la vida, porque su vida había sido difícil, ¿no? Y un ser humano que tiene razones para escribir contra la vida dice, no voy a escribir contra la vida, sino a favor de la vida. A mí eso me parece un milagro maravilloso. De hecho, Don Quijote, la obsesión que tiene es luchar contra los enemigos de la vida. Hay un gran enemigo de la vida que es la injusticia, y hay grandes amigos de la vida. El gran amigo de la vida es el amor y la libertad, y la literatura y el arte. Las olas es una novela tremenda, porque hay una fusión de belleza y poesía y vida, porque los personajes que salen ahí cuentan su vida, ¿no? Pero la cuentan desde una elevación tan grande que a mí me parece, pues, que me toca el corazón. Para mí la literatura es emocionarte, tocarte el corazón, es un enamoramiento que de repente un escritor o escritora te provoca, ¿no? A mí me gustaría escribir esa novela, que es cuando un escritor envidia mucho algo, lo que quiere es escribir algo semejante a eso.
los libros heredados de la biblioteca de mi padre, que son, en este caso, las obras completas de Kafka, ¿no? Esto yo no lo prestaría porque tiene un valor sentimental enorme. Yo no sé por qué mi padre se compró eso, porque mi padre a los 12 años lo quitaron de la escuela. Mi padre no pudo, mi padre era viajante de comercio, le gustaba la cultura y era lector de periódicos, pero no tenía la formación pues, como para leer a Kafka o para leer a Dostoyevsky. Yo pienso que compró esos libros para mí, ¿no? Entonces, claro, para que yo los leyera, ¿no? Cuando mi padre vio que yo escribía libros, yo creo que se debió quedar y decir, bueno, esto es un milagro de redención histórico-social, económica, laboral, sentimental de esta España, es decir, de haber vivido una posguerra donde mi padre pasó hambre, a de repente este hijo que me va a la universidad y no solo lee los libros que yo no leí, sino que encima me ha salido escritor y escribe libros. ¿Cómo es posible esto? Entonces eso a mí esa es la gran filosofía de mi vida, ¿no? Ese esfuerzo extraño que hizo mi padre por sacarme a mí adelante y que condujo a que yo me convirtiera en escritor. Y claro, y eso está simbolizado en esos libros que heredé de él.